Ha llegado el final de la carta de Santiago. Ya durante varios días se ha estado poniendo el tema de la carta de Santiago. A esta carta, que es una carta muy práctica, que nos enfatiza mucho en la obediencia a la palabra de Dios. A mí me ha tocado la última porción de esta carta, que es el Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Quiero contar una historia primeramente. En una oportunidad, un hermano me llevó al hogar en la cual era la casa antigua de su padre. Yo trabajo en la parte de construcción y este hermano me llevó a esa casa. Era una casa muy, muy antigua. Sus padres la construyeron mucho antes que él naciera. Y esta casa estaba muy deteriorada. Tenía muchas imperfecciones ya con todos los años que tenía este hogar. Él me dijo: hermano Pedro, esta era la casa de mis padres y ahora yo quiero convertirla en el hogar de mi esposa y mis hijos. Pero el piso de esta casa está muy malo. Los cielos de esta casa son muy bajos y las paredes son de material muy, muy antiguo, muy viejo. Y deseo cambiar algunas paredes interiores. Por ejemplo, quiero separar y dejar en esta casa 3 dormitorios, dejar un living, una cocina, un comedor, un baño donde yo pueda dejar dentro de él una lavadora en su interior. Este hermano quería restaurar toda aquella casa. En el pasaje que me corresponde a mí desarrollar, Santiago 5:19, dice así: hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Si hay algo que encuentro yo en la carta, Santiago utiliza mucho en la carta este término hermanos míos. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos. Capítulo 1, versículo 19, mis amados hermanos. Capítulo 2, versículo 1, hermanos míos. Capítulo 2, versículo 14, hermanos míos. Capítulo 3, versículo 1, hermanos míos. Capítulo 4, versículo 11, hermanos. Capítulo 5, versículo 10, hermanos míos. Capítulo 5, versículo 19, hermanos. Si hay algo que yo veo en esta carta, es que Santiago se está refiriendo mucho o está entregando mucha enseñanza a los hermanos. Y una de todas las enseñanzas que ha entregado Santiago, la importancia de las pruebas, la importancia de ser hacedores de la palabra, la importancia de no ser excepción de persona, de favoritismo, la importancia de tener una fe viva
y no una fe muerta, la importancia de saber usar la lengua, ¿ya? La importancia de la sabiduría del cristiano, la importancia de las amistades, cómo el cristiano no puede ser amigo del mundo, porque si es amigo del mundo, dice versículo 4, o alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago está entregando mucha enseñanza a los hermanos y termina diciendo en su capítulo 5, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, fíjese, si alguno está hablando de que algunos hermanos puedan extraviarse de la verdad. Si alguno de entre vosotros, usa este término entre vosotros muchas veces dentro de la carta. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Utiliza mucho Santiago este término entre vosotros. Se ha extraviado, dice, de la verdad, y alguno le hace volver. Este alguno allí, sepa allí en el capítulo, en el versículo 20, al comienzo allí, sepa, es el mismo alguno del versículo 19, que hace volver al pecador. Santiago anima al cristiano a ocuparse en el rescate del hermano extraviado por medio de llamar su atención al reconocimiento, sepa, ¿eh?, de las grandes consecuencias de tal obra. El cristiano es guarda de su hermano. El cristiano debe guardar de su hermano. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 4, allí cuando Jehová Dios habla a Caín, preguntando por su hermano Abel, Génesis 4:9, Jehová dijo allí a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió, no sé, dice Caín, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si hay algo que muchas veces olvidamos, es que somos guarda de nuestros hermanos, que debemos guardar de nuestros hermanos, que debemos cuidar de nuestros hermanos, que debemos animar a nuestros hermanos. En el Proverbio capítulo 11, versículo 30, miren lo que dice este proverbio, Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Qué importante es salvar almas. Qué importante salvar almas de la muerte, salvar estas almas perdidas. Estas almas perdidas, por supuesto, es el hermano pecador, ese hermano que no se ha arrepentido, que está extraviado y que necesita pedir el perdón a Dios, necesita ser perdonado por Dios. Pero Santiago nos muestra que sepa que el que haga volver, o sea, es necesario que alguien lo busque, es necesario que alguien lo haga volver. Este hermano extraviado se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado de la verdad.
se ha extraviado de seguir la verdad de Dios, se ha extraviado de seguir el camino de Dios. Santiago dice el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire lo que escribe Pablo allí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si vemos aquí, si vemos lo que Pablo escribe a la iglesia allí en Gálatas 6:1, es necesario en la iglesia hermanos espirituales, hermanos que puedan restaurar y que puedan hacerlo con mansedumbre. Con mansedumbre. Qué importante es lo que dice Santiago en su último versículo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. A veces no consideramos tan importante un alma. A veces no consideramos qué tan importante es un alma que se extravía. A veces los hermanos se extravían. A veces los hermanos dejan de congregarse. A veces los hermanos dejan de estar en comunión. Y muchas veces no reaccionamos a este alejamiento de nuestro hermano. A veces consideramos que, bueno, es su responsabilidad, es su deber, es su compromiso con Dios. Si él no lo hace, bueno, él va a tener que dar cuenta a Dios. Pero fíjese lo que Santiago nos enseña. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos últimos dos versículos que Santiago escribe enfatiza la grandeza del favor y del servicio que el hermano espiritual hace hacia el pecador. Necesitamos hermanos espirituales. Necesitamos hermanos que hagan volver a aquellos que se han extraviado. Y fíjese, muchas veces se considera que no es mi responsabilidad. Yo no lo bauticé, yo no lo evangelicé, no es mi responsabilidad buscarlo. Lo hizo un predicador, lo hizo un evangelista, ese compromiso es de él. Dice la palabra, si algunos de entre vosotros, o sea, la responsabilidad del hermano extraviado no es solamente de aquel que lo bautizó, no solamente de aquel que lo evangelizó, sino que la responsabilidad es de todos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Es importante entender esto, que todos somos responsables los unos de los otros. Todos somos responsables de nuestros hermanos. Si mi hermano se extravía, es mi responsabilidad buscar a mi hermano. Y la iglesia debe entender esto. La iglesia debe entender que la responsabilidad de los hermanos extraviados no es del predicador, no es del evangelista, es de toda la congregación, es de todo. Porque el pasaje nos enseña, si alguno de entre vosotros se ha extraviado y alguno le hace volver, ese alguno somos todos.
Somos todos los que tenemos la responsabilidad de hacer volver al hermano extraviado. Somos todos responsables de esta alma que se puede perder. Somos todos responsables de mostrarle el camino al extraviado. Santiago nos deja una muy hermosa enseñanza en esta carta. Finaliza Santiago no como las cartas del apóstol Pablo, con salutaciones, saludos, mostrando nombres de hermanos, familias. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Santiago no termina de esta manera su carta. Santiago termina su carta después de haber entregado mucha enseñanza, después de habernos mostrado en muchos pasajes dentro de la carta la manera de cómo debemos vivir como hermanos, la manera en la cual debemos pedir a Dios sabiduría, versículo 5 del capítulo 1, la manera de no errar. 1:16 dice allí: hermanos, amados hermanos míos, no erréis. Es una carta muy práctica, es una carta de mucha enseñanza, es una carta donde nos enseña a ser no solamente oidores de la palabra, sino que también ser hacedores de la palabra. Porque es importante oír, pero también es importante hacer. Si Santiago está terminando la carta diciendo: si alguno de entre vosotros, o sea, de entre ellos, si alguno de entre ellos mismos se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Entre ustedes mismos puede alguno extraviarse y es necesario que alguien le haga volver. Es necesario que alguien pueda salvar esta alma. Lo que quedé pensando cuando leí últimos versículos, sobre todo allí el versículo 20, Santiago, la mayor parte de la carta, utiliza el término hermanos. Allí en el 19 comienza diciendo hermanos, pero aquí en el versículo 20 no dice que el que haga volver al hermano, sino dice el que haga volver al pecador. Al pecador. Me preguntaba yo, ¿por qué Santiago, si llama a los hermanos y utiliza muchas veces el término hermanos, ¿por qué Santiago utiliza aquí, no utiliza el término hermano, sino al pecador? Porque el hermano ya está involucrado en el pecado, ya está errado, ya está siguiendo un camino errado, ya está muerto. Si el hermano que se extravía pasa a un estado de muerte, porque está alejado de Dios, ha dado vuelta la espalda a Dios. Y muchos pueden haber dado vuelta la espalda a Dios siguiendo la corriente del mundo, siguiendo los placeres del mundo, o las cosas que nos muestra el capítulo 4 allí, la amistad con el mundo. O probablemente muchos pueden seguir esta corriente del mundo y perderse con el mundo. Santiago dice que el que sepa, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué importante es considerar, ¿cierto?, al hermano extraviado. Qué importante es ver que un alma es
tan importante para Dios y qué tan importante debe ser un alma para nosotros. Yo en una oportunidad estuve extraviado. Tuve 6 años fuera de la iglesia. 6 años que estuve extraviado. Un hermano se acercó un día y me dijo: hermano Pedro, te invito, volvamos a la iglesia. Este hermano, muy espiritual, con mucha mansedumbre, me mostró mi condición en la cual me encontraba. Estás perdido, hermano. Estás extraviado. Estás siguiendo no el camino de Dios. Necesitas volver, hermano Pedro. Gracias a Dios y gracias a este hermano pude volver a la iglesia. Yo sé que a veces cuesta mucho llegar a algún hermano que se ha extraviado, porque muchas veces el corazón ya está endurecido. Pero nos toca a nosotros, no nos toca a nosotros juzgar si el hermano puede arrepentirse o no. Eso lo va a hacer Dios. Nosotros, como escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, debemos buscarle con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea que también nosotros seamos tentados, no sea que también nosotros podamos algún día extraviarnos. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos extraviados. Necesitamos ayudar a que los hermanos extraviados vuelvan al camino. Es un alma que se está perdiendo. Es un alma que Satanás va a querer atrapar para él. Recuerden, el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Él quiere devorar a los hijos de Dios. Él quiere devorar sobre todo aquellas nuevas almas que se van agregando a la familia de Dios. Por eso el cristiano nuevo necesita cada día fortalecerse, necesita cada día alimentarse espiritualmente, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos estar sanos espiritualmente, necesitamos poder buscar estas almas perdidas. Como hermanos, no debemos dejar que se pierdan. Como hermanos, no debemos dejar que sigan extraviados. Nuestro deber como hermano es hacerle volver. Nuestro deber como hermano es mostrarle que están extraviados, que necesitan cambiar, que necesitan volver al camino de Dios, que necesitan dejar la corriente de este mundo. Porque muchas veces el mundo los absorbe, sobre todo la juventud. La juventud es muy absorbida por las cosas del mundo. La juventud muchas veces deja la iglesia por las cosas de este mundo, porque son más atrayentes las cosas de este mundo para ellos muchas veces, o porque muchas veces no ponen la mirada en Cristo. Por eso necesitamos poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. El autor de los Hebreos, allí en el capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Si ponemos la mirada en los hombres, podemos extraviarlo. Si ponemos la mirada en algún hombre, vamos a extraviarlo. Pero no debemos poner la mirada en el hombre. Debemos poner nuestra mirada en Jesús para no extraviarnos. Necesitamos seguir el camino de Dios. Necesitamos seguir al Señor. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos. Versículo 20, sepa que el que haga volver
al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sus pecados van a ser perdonados, sus pecados van a ser cubiertos cuando esta alma perdida sea rescatada. Jesús es el que va a perdonar sus pecados, es Dios el que va a perdonar sus pecados. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos extraviados. Esta carta nos deja mucha enseñanza. Esta carta nos muestra muchas cosas que nosotros como cristianos debemos considerar. Si vemos el contenido de esta carta, vemos realmente capítulo 1, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Capítulo 2, fe viva y no fe muerta. Capítulo 3, el maestro, su lengua y su sabiduría. Capítulo 4, saber lo bueno y no hacerlo es pecado. Capítulo 5, salvar al hermano que está en peligro de perder su alma. Este es el desarrollo de esta carta. Estos son los capítulos que nos muestra esta carta de Santiago. Esta carta ha sido llamada el libro de los proverbios cristianos porque contiene mucha enseñanza corta y directa para la vida cristiana. Es muy importante, es muy directa esta carta, hablando en forma muy clara contra la hipocresía y el afán de las cosas mundanas. El énfasis de la obediencia a la palabra de verdad es uno de los temas que nos muestran características de esta carta. Una fe sin vacilar, sin temor en las pruebas, sin ceder a la tentación, sin culpar a Dios, sin prejuicio, sin fe fingida, una fe auténtica, sin orgullo como maestro, sin amar el mundo y sus cosas, sin juzgar, estar en oración y sin olvidar ayudar al hermano caído. Esta carta ha sido desarrollada por muchos hermanos. Y yo le decía, a mí me tocó la última parte, que es la parte de la conclusión de esta carta. Si hay algo que vemos cómo Santiago termina esta carta, no es despidiéndose con saludos, no es despidiéndose como las cartas del apóstol Pablo. Santiago termina preocupado por los extraviados, preocupado por toda la enseñanza que él ha entregado, para que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos extraviados. Necesitamos meditar en esto, meditar en que es un alma que necesitamos rescatar, es un alma que Dios también quiere darle la salvación. Como decía, yo doy fe de que uno puede volver, porque Dios tocó mi corazón para hacerme volver. Dios puede hacer volver a muchos hermanos, pero nos toca a nosotros buscar esos hermanos, a no dejarlos que se pierdan, a no dejarlos extraviados, a mostrarle el amor de Dios, ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, ese gran amor que Dios ha tenido para ayudarnos a seguir cada día en nuestras vidas, fortaleciéndonos, guardándonos, cuidándonos de esta pandemia, gracias a su amor y a su gran misericordia. Si hay algo que va a ayudar a nuestros hermanos al volver, es el amor que le demostremos nosotros a ellos. Cuánto le amamos, cuánto amamos su alma, como Dios
ama nuestras almas. Es lo que yo quería presentar, agradecer a los hermanos que me han dado esta oportunidad de poder desarrollar estos dos últimos versículos de mucha enseñanza para nuestra vida, de mucho valor y de mucha reflexión, porque si hay algo que debemos reflexionar es que yo y tú y cada uno de los que estamos en esta plataforma somos responsables de cada alma extraviada en este mundo y que debemos ayudarlo a volver con mansedumbre, con sabiduría, mostrarle el error de su camino. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias por la oportunidad. Hermanos, hermano amén, hermano Pedro. Pedro. Bien puede, hermano Humberto, adelante. Bien puedes vos, seguí vos adelante, seguí. Amén, hermano. Gloria a Dios. Estábamos atentos a que nuestro hermano terminara para continuar, hermanos. Tenemos todavía tiempo para cantar, orar y glorificar a nuestro Señor. Gracias a Dios por esta carta de Santiago, una carta que nos enseña tantas propósitos espirituales, hermanos. Qué bendición tan grande poder tener, hermanos, esta bendición. Les invito, hermanos, para que cantemos a nuestro Dios y cantemos en esta hora este himno que lleva por título Todavía, Señor. Dice, sí, no lo haga. Vamos, hermanos, entonces a cantar este himno. Dice, todavía, Señor. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que quiero ser. Tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que por tu poder y amor, ya no soy lo que era, Señor. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo soy yo. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, con él seguro estoy. Amén, hermanos. Vamos, hermanos, a tener una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor nos bendiga, nos dirija, nos ilumine y nos siga proveyendo y darle gracias por proveernos de todas estas bendiciones. Amado Padre, estás en los cielos. Te pedimos nos ayudes, nos fortalezcas, nos guíes, nos ampares, bendito Señor. Que tu Espíritu nos ayude en las tentaciones, en las dificultades,
en las situaciones que se nos presentan en la vida, Padre. Permítenos, Padre Celestial, fortalecernos en el espíritu de tu palabra. Permítenos, Padre Celestial, tu ayuda, tu bendición. Y te rogamos, Padre, estés con todos nuestros hermanos que no pueden o no tienen acceso a estos medios de Internet, para que ellos también sean fortalecidos con la luz de tu palabra. Amado Dios, es en el bendito y dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en quien oramos, damos gracias y pedimos tu bendición. Amén. Hermano Humberto, por favor nos lees el capítulo 3 de Colosenses. Tienes la amabilidad, hermano, de leer el capítulo 3 de Colosenses. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén, hermano Humberto. Aunque no estoy en esta noche para comentar el libro de Colosenses, hay muchas cosas que cambiar y hay mucha profundidad en este capítulo de Colosenses. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender y a fortalecer nuestra vida en estos propósitos. Vamos, mis hermanos, a continuar orando a nuestro Dios. Y le voy a pedir a mi hermano Humberto que nos dirija en palabra de oración
pidiendo a Dios, vamos a pedir a Dios por aquellas cosas que personalmente necesitamos mejorar y cambiar, para que sea el Señor ayudándonos. Hermano, pedirle a Dios en la oración me provea sabiduría y entendimiento para mejorar en mi carácter. Necesito mejorar en eso, hermano. ¿Qué otra petición tienen, hermanos, referente o concerniente a esto? Pidiéndole al Señor alguna bendición que nos ayude, hermanos, para que cambiemos y fortalezcamos en nuestra vida. Yo quisiera que oremos, aunque yo mismo voy a orar, pero yo quisiera que oremos porque el Señor nos ayude a que en nosotros se desarraigue cualquier cosa que sea terrenal. Yo creo que el gran problema es que todavía el viejo hombre actúe, que todavía las cosas del viejo hombre estén presentes. Por ejemplo, no sé, cualquiera de sus manifestaciones, como lo que habla el libro de Gálatas o los que explican otros libros cuando nos explican acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y del viejo hombre. Creo que ahí es donde radica el problema. Yo creo que por eso nosotros incluso deberíamos de hacer un énfasis muy grande en las peticiones que tienen que ver con lo espiritual. Yo creo que no es que no podamos pedir lo material, pero Dios sabe que necesitamos materialmente hablando. Dios sabe que uno tiene hambre, que uno puede enfermarse y todo eso. Yo creo que nosotros deberíamos de enfocarnos más en las cosas espirituales, porque en la medida que mejore lo espiritual, vamos a poder ser ese templo santo y agradable delante de Dios. Pero si no mejoramos lo espiritual, aunque tengamos la boca llena, aunque tengamos una buena salud, estamos mal espiritualmente, estamos mal. Entonces, yo sé que a veces hay deficiencias en nuestra vida y tienen que ver con que Cristo no ha sido formado totalmente en nosotros y por eso sufrimos y a veces nos damos tumbos con una y otra cosa por esa falta de que Cristo sea totalmente formado en nosotros. ¿Alguna petición, hermanos? Por fortaleza, hermano, y que pues que Dios nos ayude con mucho espiritual, ¿verdad? Y pidiendo siempre, pues, porque mi hijo, pues, primeramente Dios, mañana a las 5 de la mañana salen de Honduras, él y con otros 3 muchachos, que vengan con bien, si Dios lo permite. Amén. Sí. Hermano Humberto, le pido que estén orando por la salud de Florcita, ¿ya? Por favor. Gracias. Hermano Humberto, yo sí le pido también por la ira y el enojo que a veces nos cae porque y a veces estamos haciendo algo y nos cae una ira y un enojo por cualquier cosita. Entonces, yo le pido fortaleza por eso, para sacarlo de nosotros. En mi caso yo también muchas veces tomo mucho enojo y mucha ira a veces, entonces para que salga eso de mí. Gracias, hermano. Acá. Bueno, claro que sí. ¿Alguna otra petición, hermanos? Bueno, entonces oremos, mis queridos hermanos. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has enseñado caminos de justicia, de verdad, Padre Santo, y nos sentimos muy contentos de poder participar, oh Dios, de estas cosas espirituales. Nos agrada mucho, Padre, tu enseñanza, tu disciplina, tu corrección. Entendemos, Padre, que sin tu guía, Señor, estaríamos perdidos viviendo en el mundo y ciegos, Padre Celestial, dedicados a lo terrenal, oh Dios, sin entender la vida espiritual, sin entender, oh Padre, el tema de la perdición, de la condenación, como cuando uno vive en el mundo, Padre, por lo regular solo piensa en lo terrenal y nunca se prepara para lo espiritual, Señor. Pero gracias a ti, Padre, nos has llamado, a pesar de que estábamos muertos y merecíamos la condenación, tú nos has dado en vez de eso vida.
y nos has traído al reino de los cielos, donde tú nos enseñas, nos formas, nos educas y nos corriges, oh Padre, nos castigas también si es necesario. Gracias, Señor. Ayúdanos a aceptar la disciplina tuya con amor, a no menospreciar la disciplina tampoco. Ayúdanos, Padre, a entender que lo que tú buscas, oh Dios, es nuestro beneficio eterno. Te damos gracias, Padre, porque el trabajo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros no es trabajo de un día. Cuando nos bautizamos, Padre, y comenzamos la carrera cristiana, todavía no somos perfectos. En tus ojos, Padre, por el poder del Evangelio y todo eso sí, pero en el caminar de esta vida necesitamos que Cristo sea formado en nosotros, Padre. Y desafortunadamente, Padre, nosotros no somos así como muy fáciles de manejar. Nosotros no somos, Padre, a veces muy obedientes. Hay cosas que no cambiamos, hay cosas que no nos da la gana de cambiar. Hay cosas, Padre, que no dejamos, hay cosas que mantenemos, hay cosas, Padre, que nos cuesta mucho luchar con ellas, o hay tentaciones muy horribles, Padre, que no somos capaces de resistir, o que la debilidad, o que la falta de oración, lo que sea, Señor, te fallamos y pecamos, Padre. Hay muchas deficiencias, Padre. Te damos gracias porque nos has llamado al cristianismo y nos has llamado a trabajar con nosotros como Padre, a guiarnos, a corregirnos, a enseñarnos, a mostrarnos el ejemplo de Cristo, a predicarnos todos los días, a enseñarnos cada día. Nos has dado también la bendición de tener hermanos entendidos en la palabra, que nos enseñan, que nos guían, que nos exhortan, que nos animan, Padre Santo, porque una de las cosas que ocurre mucho, Padre, en el reino de los cielos es que nunca nos falta quien nos anime, quien nos ayude, quien nos fortalezca, quien nos ayude en estas cosas, Padre. Gracias por eso, porque de no ser así, Padre, de seguro que todos estaríamos desanimados. Todavía, Padre, hay cosas que cambiar y quisiéramos pedirte que nos ayudes a cambiar esas cosas que hay que cambiar. Esas cosas, Padre, donde todavía el viejo hombre o el carácter del hombre terrenal, carnal, sigue dominando. Que tú, Padre, nos ayudes a poder cambiar eso para que el carácter tuyo, el carácter de Cristo, ese fruto del Espíritu Santo, sea, Señor, el que sea puesto en nosotros, que en vez del odio tengamos el amor, que en vez de la impaciencia tengamos la paciencia, Padre, que tengamos la templanza, la firmeza, la fidelidad, la constancia, que tengamos, Padre Celestial, también el conocimiento, que la ignorancia, Padre, quede atrás y el conocimiento de ti, de tu palabra, de Jesucristo, de tu Santo Espíritu, Señor, esté en nosotros, Padre, que podamos entender, podamos aplicar y podamos enseñar tu palabra. Queremos que mejores nuestra vida. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos y tú más que nadie nos conoces y sabes, Padre, nuestras debilidades, sabes nuestros fallos, sabes, Padre, las tentaciones o las dificultades. Tú conoces, Padre, en dónde nos hace falta tu ayuda. Te rogamos, Padre, que como tú eres el labrador de nosotros, nosotros somos los pámpanos apegados a Cristo, Señor. Tú como labrador, tú como la labor que hace el campesino cuidando las plantas, sembrando, limpiando, abonando. Hace esa labor en mi vida y en la vida de nuestros hermanos para quitar toda la maleza, todos los espinos, Padre Santo, todo aquello que es malo. Te rogamos, Padre, que nos mejores, mejora todo lo que en nosotros necesita ser mejorado. La Escritura dice, Padre, que tú nos puedes guardar sin caída, que tú nos puedes afirmar en la fe, que tú nos puedes mantener, que nadie nos puede arrebatar de tu mano porque tú eres mayor que todos y eso es verdad. Así que, Padre, te rogamos que sigas trabajando. Te damos gracias por no cansarte, Señor. Nosotros sabemos que somos un barro no tan bueno para trabajar. De seguro que un alfarero cualquiera ya nos hubiera tirado, Padre, pero tú eres un alfarero que sigue trabajando, Señor. Sigue trabajando en nuestra vida, Padre, hasta que hagas de nosotros esas vasijas maravillosas, esas vasijas, Padre, llenas de ti, esas vasijas como tú las quieres, Padre Santo. Danos la fuerza para seguir en esa lucha. Te rogamos mucha sabiduría para el hermano Héctor, para que le ayudes, Padre, en su carácter también y a todos nosotros. Te pedimos por fortaleza espiritual. Te rogamos, Padre, por el viaje del hijo de nuestras hermanas, nuestra hermana Etelvina, que pueda él viajar de Honduras, oh Dios, a El Salvador, que pueda llegar con bien, que tú lo bendigas con los hermanos que viajan, que los guardes, Padre Santo, que los ayudes. Te rogamos, Padre Santo, que bendigas a nuestra hermana Florcita,
la salud de ella, nuestro hermano Pedro, que bendigas a todos nuestros hermanos en Chile. También te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, que podamos controlar, oh Padre, lo que es la ira y el enojo, Padre, que puedas tú ayudarnos, oh Dios, a que el enojo no nos domine y que la ira, Padre, no se apodere de nosotros, Padre amado. Danos la paciencia, danos el amor, oh Padre bendito. Ayúdanos, oh Dios, a que nada nos enoje, Padre, que por nada nos enojemos, que simplemente podamos, por más grave que sean las cosas, Padre, tener el amor, la paciencia, tener la longanimidad, tener, oh Padre, incluso entendido de antemano que quizás alguien nos puede ofender o que puede pasar algo que quizás no sea lo correcto o que no nos guste, pero que no nos dejemos llevar del enojo, Señor. Ayúdanos, perdónanos cuando nos hemos enojado y hemos pecado, pero no permitas que el enojo que hemos tenido se ponga el sol sobre él, oh Padre. Permite que el enojo se vaya. Permite que ya no estemos enojados con nadie, Padre. Permite que en nuestro corazón no haya enojo para con nadie, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Padre Santo. Ayúdanos a ser como los niños también, que ellos, Padre, no guardan rencor. Limpia nuestros corazones, sánanos, oh Padre, a los hermanos que están afectados de alguna manera por alguna cosa, Señor. Sana nuestros corazones, Padre, y concédenos el perdón, concédenos la reconciliación, concédenos la unidad, concédenos el amor más grande. Por supuesto, concédenos perseverar siempre en la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo es sana doctrina. En el nombre de Cristo agradecemos las cosas, Señor. Amén. Amén. Amén, hermano Humberto. Amén. Vamos entonces, hermanos, a cantar otro himno. Y luego de esto, nuestro hermano Humberto nos estará dirigiéndonos en la lectura del capítulo 4 del libro de Colosenses. Dice este hermoso himno, hermanos: el mundo no es mi hogar. Este mundo que habitamos, este mundo no es nuestro hogar. Vamos a cantar para la honra y la gloria de nuestro Dios, amados hermanos. Dice este himno: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La cénica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La cénica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cuenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La cénica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Amén, hermanos. Perfecta paz allá, por siempre gozaré. Tenemos una meta, hermanos, tenemos un propósito, y ese propósito es llegar al cielo. Hermano Humberto, Colosenses capítulo 4, gracias, hermano, donde se nos dice, adelante, hermano.
Hermano Humberto, ¿puedes activar tu micrófono? No te escuchamos. Eso. De Sí, nuevo. ya, gracias hermano Héctor. Mira que a mí me pareció que lo había activado y nada. Bueno, gracias hermano Héctor. Sí, amos o haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo de acá, todo lo que pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Tremendo, No, tremendo, tremendo banquete, hermanos, esta carta de Colosenses, para trabajar, para estudiar, bendito Dios. Mis hermanos, hermano Humberto, cuénteme, ¿cómo seguimos con el programa? Ya vamos llegando al filo de las 9 de la noche. Vamos a orar y quedamos en la dinámica. Ahí ya tengo unas preguntas aquí elaboradas de Colosenses, entonces vamos a trabajar en ellas enseguida. Vamos a orar, hermano, y ya quedamos en la dinámica en esta parte. Hermano, listo, hermano, adelante. ¿Oramos? Sí, adelante, hermano. Oremos. Oremos. Héctor, dale un ojo. Mira que hay en el chat hay unas peticiones. Por favor, te pido que mires esas peticiones para que oremos por él. Sí, mi hermano. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, gracias te damos por este tiempo, por la lectura de tu palabra, por el estudio del libro de Santiago, los cantos, las oraciones, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu favor para con nosotros. Amado Dios, nos disponemos pues en este momento a darte las gracias, a poner esta noche en tus manos. Padre Celestial, nos acompañes, cuides nuestro descansar, nuestro dormir, bendito Señor. Oramos pidiéndote, Señor, tu presencia en nuestra vida, en nuestros hogares, en la iglesia. Amado Padre, reconociendo el lugar donde estás en los cielos, rodeado de gloria, y queremos glorificarte, alabarte y bendecirte. Gracias por permitirnos ser tus hijos. Gracias por darnos tu palabra para guiarnos a la iglesia, a la familia en Cristo, la familia espiritual, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, bendito Señor, gracias te damos. Te rogamos, bendito Señor,
bendigas a la humanidad con un corazón dispuesto, arrepentido a buscar de ti, de tu palabra. Bendito Señor, a que se nos abran puertas para predicar tu palabra, a que los hombres abran su corazón, bendito Señor, abran tu palabra para que se pueda cimentar esa semilla de la verdad y podamos, bendito Señor, buscar y podamos buscar conjuntamente honrarte, servirte y glorificarte, Padre. Te rogamos muy especialmente, bendito Padre Celestial, por la familia de la hermana Luzdari, por sus hijos, la salud de Gladys, fortaleza espiritual para Beatriz, fortaleza espiritual, Padre Celestial. Bendíceles, ayúdales, Padre Celestial. Orar por Luis y Santiago también, bendito Señor, oramos por ellos. Oramos por cada uno de los participantes en este tiempo. Oramos y te damos gracias, Padre Celestial, por tu bendición en la iglesia, por permitirnos ya empezar, Padre Celestial, a reunirnos de manera presencial. Ayúdanos, Padre, a pasar este tiempo y a enfocarnos en este tiempo y en cualquier otro que venga a buscar el cielo, la vida eterna, que las demás cosas de este mundo serán añadidas, bendito Señor. Te rogamos pues tu bendición, tu gracia y tu favor, y es en el nombre bendito de Cristo Jesús que oramos, damos gracias y pedimos tu bendición. Amén. Bueno, muchas gracias. Señor les bendiga. Nos despedimos de la transmisión en Facebook.